todos. El día de hoy vamos a tener una sesión con un invitado externo. Es el ingeniero Héctor Chagoya. Él nos acompaña de Becerril Coca Becerril, que es una firma de consultoría en propiedad intelectual, y también el ingeniero es presidente de LES México. Me voy a permitir leer brevemente su semblanza y bueno, después les voy a explicar un poquito por qué de su invitación aquí al CIMESTAB, al programa en particular de IDCTS. El ingeniero Héctor Chagoya es socio, director de patentes y tecnología de la firma Becerril Coca y Becerril y presidente de LES México. Es reconocido en encuestas internacionales como IP Stars, Patents 1000 y Leaders League, entre otras. Él es único en México en IP Strategies 300 y reconocido como Certified Licensing Professional con 15 años de experiencia docente también en el área de ingeniería química, propiedad intelectual y transferencia de tecnología. El ingeniero cuenta además con publicaciones y colaboraciones en libros y actualmente lidera equipos de trabajo para el trámite de patentes, estudios de inteligencia tecnológica, evaluación de activos intelectuales, negociaciones de propiedad intelectual, evaluación de tecnología y aspectos técnicos del litigio de patentes. En esta ocasión lo invitamos propiamente para que nos platicara sobre las macrotendencias tecnológicas y la propiedad intelectual, cuáles son los retos y perspectivas, en virtud de que han estado surgiendo nuevas maneras de desarrollar tecnología, ¿no? Casi todas pues con el enfoque multidisciplinario y sobre todo pues como veremos con algún tipo de tecnologías, ¿no? Tipo Big Data, Blockchain, pues con el uso de información, y pues esto a veces cruza en gran medida con los temas de propiedad intelectual, de quién es la propiedad. Se crean pues algunas pues a lo mejor inconsistencias o dudas, discrepancias en criterios, y bueno, básicamente lo que nos interesa es que nos platique pues cómo se están moviendo las tendencias en este sentido a nivel nacional y a nivel internacional, y pues qué tipo de tecnologías están requiriendo propiamente pues ir evolucionando en nuestro sistema de propiedad intelectual. Entonces pues bienvenido Héctor, gracias por venir aquí al programa y bueno, adelante. Bien, pues gracias. Perdón por la voz, pero el fin de semana tuve que editar mucho porque jugó una semifinal mi hijo y entonces pues ni modo, se me acabó. Pero bueno, gracias. Lo bueno es que nos ayuda y entonces vamos a iniciar la sesión. Gracias también antes de empezar por la invitación a la doctora Bañuelos y por recibirme aquí en el CIMESTAB. Muchas gracias. Y bueno, pues efectivamente vamos a tratar de plantear algunas de las tendencias y de los retos que hay alrededor de ellas con respecto al manejo de la propiedad intelectual pues en el desarrollo tecnológico y un poquito la perspectiva de lo que viene, ¿no? Entonces, para iniciar y poner un poquito de contexto, quisiera nada más dar primero una revisión respecto de los mecanismos que se utilizan para extraer valor a partir del conocimiento, ¿no? Que son un poco los que se van a ver o los que se están viendo presionados precisamente por estas tendencias, ¿no? Entonces, en términos generales, digamos que hay identificadas pues 5 formas de extraer valor a partir del conocimiento. Y voy a referirme a ellas muy brevemente. La más, vamos a decir, trillada o común es justamente esta, ¿no? La de transferirlo. ¿Qué quiere decir transferirlo? Pues quiere decir yo desarrollo un conocimiento, lo protejo y una vez protegido se lo transfiero a alguien a cambio de una regalía. Ese alguien va a utilizar el conocimiento en sus actividades comerciales y de ahí pues voy a tener un retorno de la inversión que hice para desarrollar ese conocimiento, que es el modelo, pues, vamos a decir, clásico y el más básico, ¿no? ¿Qué pasa si no tengo propiedad intelectual? Pues este modelo no es viable porque nadie me va a pagar por lo que es dominio público, ¿no? Entonces, si yo ya lo di al mundo, pues finalmente este modelo no, bueno, de hecho ninguno de estos modelos es viable sin propiedad intelectual, pero principalmente este es más complicado. Después está otro modelo clásico que es el de excluir, es decir, si yo soy una empresa que realiza actividades comerciales, entonces me interesa utilizar la propiedad intelectual
para evitar que otros compitan conmigo en el mismo mercado, porque los derechos de propiedad intelectual me otorgan un derecho de monopolio temporal. Entonces, ¿cómo voy a utilizar ese monopolio? Pues en este caso excluyendo a otros del mercado, porque insisto, es el único monopolio legal, el que le dan al inventor o al autor de algo para su explotación por un tiempo determinado, y entonces lo que hago es generar valor a partir de vender yo solo eso que está desarrollado a partir del conocimiento. Entonces ese es, digamos, estos dos modelos son los modelos más tradicionales. Estos tres modelos de arriba ya vienen derivados de ciertos cambios que ya estamos viviendo en la actualidad con respecto a la protección y al desarrollo del conocimiento, que tienen que ver primero con renunciar. Y estos tres en particular, porque son, digamos, un poquito menos comunes, los voy a hablar de ellos pues más detalladamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el modelo de renunciar y por qué está basado en propiedad intelectual? ¿Alguien de ustedes ha tenido la experiencia de trabajar con código abierto? ¿Pueden levantar la mano? ¿No? ¿Sí? ¿Uno? ¿Nadie más? ¿O de trabajar con imágenes bajadas de internet o con material que tenga que ver con ese tipo de desarrollo? Entonces, a lo mejor algunos de ustedes han visto este logo. Y bueno, esto quiere decir que se trata de una licencia de código abierto. No voy a entrar en detalle de específicamente cuáles son las obligaciones que hay en estas licencias, porque además hay varios tipos de licencia, como ustedes ven acá. Todas estas son licencias que tienen diferentes características. Pero en términos generales, el modelo de renunciar implica que yo no voy a hacer valer mi propiedad intelectual en contra de nadie, a menos que alguien abuse. ¿Sí me explico? Entonces, cualquiera de nosotros, al descargar un software, al descargar imágenes, al descargar información desde una página, cuando me dicen, ¿aceptas las condiciones? Es que típicamente no leo. Lo que estoy diciendo es, bueno, en realidad no sé a lo que me estoy comprometiendo. Una buena práctica sería ponerme a leer esas condiciones, ¿no? Pero en términos generales, cuando se trata de utilizar software o este tipo de herramientas, a lo que me estoy comprometiendo básicamente es, uno, a no lucrar con eso que estoy bajando, ¿sí? Lucrar quiere decir no desarrollar yo a partir de ese código nuevo software o nueva información o nuevas presentaciones y luego venderlas, ¿ok? Porque entonces ya estoy haciendo un uso desleal de ese conocimiento. Y lo segundo es a compartir las mejoras que yo le haga con la comunidad, obviamente de manera gratuita. ¿Sí está claro? Entonces, cualquiera que no lo haga puede estar sujeto a una demanda por infringir la propiedad intelectual. Entonces, en general en las comunidades de desarrollo de este tipo de cosas que utilizan esta información disponible, hay un desconocimiento de este tipo de obligaciones y por eso se piensa a veces que la propiedad intelectual va a desaparecer, porque dicen, no, ya la propiedad intelectual no funciona, aquí todo el conocimiento se debe compartir y entonces eso pues ya se va a acabar. Bueno, eso es una falacia evidente porque el modelo de renunciar a ese derecho está basado en propiedad intelectual, porque yo no puedo finalmente compartir algo que no es mío. ¿Sí me explico? Entonces, si yo renuncio a ese derecho, pues estoy renunciando a un derecho y ese derecho implica tenerlo y además, en términos generales también, sobre todo en lo que se refiere al derecho de autor, es un derecho que no requiere registro. Como es un derecho humano, que está consignado en la Carta sobre los Derechos Humanos y en varios tratados que tienen que ver con derechos humanos, el derecho a la propiedad intelectual, entonces lo tengo porque lo tengo, ¿sí? No puedo renunciar a él. Y entonces, no puedo renunciar a él, me refiero no me puedo deshacer de él en términos inclusive de los derechos morales, pero sí puedo renunciar a sus derechos de explotación, no haciéndolo valer frente a terceros. Y eso es un modelo de comercialización además, ¿por qué? Porque yo al compartirlo, lo que ustedes se van a encontrar normalmente en este tipo de software, es que el modelo de comercialización viene de la mano con otras cosas que no son el software en sí mismo, sino que lo que se vende es capacitación, se venden manuales, se venden adaptaciones, o sea, se vende una serie de cosas, de servicios alrededor del código, del software o del material del que se trate, que no tienen que ver con la explotación en sí misma,
del código o de lo que se está licenciando, pero que sí puede generar valor a partir de otros modelos de negocio. Entonces ese es un modelo basado en propiedad intelectual, porque no sería posible firmar una licencia a menos que yo tenga en exclusividad esos derechos y que entonces les dé permiso a todos los demás. Después les decía, ¿se acuerdan que uno es el modelo de renunciar de comercialización? El otro modelo es el modelo de demandar. No sé si también alguien ha oído hablar de un término que se conoce como el patent troll. ¿Alguien lo ha escuchado? También levante la mano. ¿No? Nadie ha oído hablar de los patents, pero sí, no, los que sí, levanten bien la mano. ¿Sí? Ok. Bueno, ¿alguien sabe qué es un troll? Démosle el patent. ¿Qué cosa es un troll? ¿Por qué se dice trolear en redes sociales? Es cyberbullying. O sea, cuando alguien está troleando a alguien en redes sociales, ¿qué quiere decir? Lo está molestando, ¿no? Es decir, es una molestia. Entonces el troll es un personaje ficticio cuya característica es esa, que es molesto. Sí, ¿mandé? Era un duende, ¿no? Son una especie de gnomos, pero esos gnomos lo que hacen es que te molestan de maneras precisas, ¿no? Por ejemplo, si en las películas de Disney, por ejemplo, el troll está parado en el puente y no te deja pasar. ¿Por qué? Pues porque le tienes que pagar algo, ¿no? O sea, algo le tienes que dar para que pase. Yo digo que los franeleros son los trolls de las calles. O sea, pues están ahí, ¿por qué? Pues porque ahí están y si te quieres estacionar les tienes que dar propina y si no, pues tú sabes, ¿no? Si algo les pasa a tu coche. Entonces el troll es alguien que molesta. ¿Por qué entonces este tipo de empresas como la que ven aquí, Acacia Research, están catalogados como patent trolls? Bueno, pues resulta que por ahí de una de las crisis económicas que vivimos alrededor del 2003, varios profesionales de patentes se quedaron sin trabajo en Estados Unidos, varios inversionistas se quedaron con su dinero y no sabían qué hacer con él porque pues en el banco no les daba nada y si lo ponían en otras inversiones no les daba nada y el chiste es que tenían dinero pero no sabían qué hacer con él. Entonces estos profesionales de patentes que se quedaron desempleados fueron con esta gente que tenía dinero y le dijeron, oye, pues ya que no tienes nada que hacer con tu dinero, dame un poco de ese dinero, unos cuantos millones de dólares, para que yo me dedique a identificar patentes que fueron desarrolladas por principalmente personas físicas o empresas muy pequeñas y que potencialmente se estén infringiendo por empresas muy grandes. Y entonces adquirimos esas patentes, demandamos a estas empresas y nos hacemos millonarios. Entonces, pues convencieron a unos inversionistas de hacerlo, les dieron el dinero, buscaron las patentes, las encontraron y efectivamente las adquirieron, demandaron y sí se hicieron multimillonarios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿O en qué está basado este modelo? Este modelo está basado en que el titular de la patente, ya sea que le ceda al patent troll, digamos que es esta institución, o le dé una licencia exclusiva, ¿para qué? Para que éste a su vez vaya con la empresa que está infringiendo la patente y entonces le diga, mira, o me compras una licencia pagándome sobre lo que ya vendiste y una serie de cosas, o te demando por haber infringido la patente, ¿sí? Y entonces, con base ya sea en lo que gane en el juicio o en las regalías que recupere, pues le pagan al titular de la patente. Claro, cuando son muy pequeños, a veces el inventor independiente dice, bueno, tú dame 5 millones de dólares ahorita y si ganas o pierdes el juicio ya no es mi problema. Y a veces dicen, no, yo quiero ir al riesgo contigo y me quiero esperar los años que dure el litigio y si pierdes, pues ya sé que no ganaré nada, pero si ganas, pues ya sé que voy a ganar mucho más dinero. Entonces eso depende de quién es el dueño de la patente. ¿Está claro el modelo? Ahora, ¿por qué les llaman patent trolls a estos y a estos? Porque las empresas dicen, oye, para llevar al mercado algo se requiere algo más que lo que tú inventaste, o no algo, se requiere mucho más, además de inversión, se requieren procesos de escalamiento de los procesos y una serie de cosas que son necesarias para llevar al mercado algo, lo que sea.
Y entonces tú lo único que hiciste fue pues, demandarme porque tenías un derecho de una patente y tal, ¿no? Claro, los titulares pequeños dicen, pues sí, pero yo no tenía el dinero para llevar al mercado mi innovación o mi invención, y entonces tú lo hiciste demandándome. Si yo lo hubiera hecho y fuera tu patente, también me hubieras demandado, ¿no? Entonces yo solamente estoy haciendo valer un derecho. Entonces, pues ahí, y últimamente dijeron ellos, no me digas troll porque eso es insultante. Entonces ahora, a partir de hoy, me vas a llamar Non-Practicing Entity, ¿no? Y entonces, bueno, de repente, empezaron a proliferar porque evidentemente pues resultó un modelo muy lucrativo, el modelo de demandar. Y entonces empezaron a demandar a más y más empresas y por eso se empezaron a enojar más. Y después las universidades dijeron, oigan, yo no tengo la culpa, pero eso de non-practicing entities tampoco me gusta porque yo, universidad o centro de investigación, pues nunca comercializo lo que hago. Entonces tampoco les digan non-practicing entities. Y entonces, en esa discusión siguen al grado de que se pensó en el Congreso de Estados Unidos modificar la ley para impedir que este tipo de cosas ocurrieran o limitarlas, pero pues no lo han logrado todavía. ¿Por qué? Pues porque al hacer una cosa, pues limitan el valor que tiene la propiedad intelectual para muchas otras cosas en muchos otros lados. Y entonces ese balance se rompería y entonces siguen ahí discutiendo, ¿no? La realidad es que en la práctica, pues tampoco es que esto, o sea, ¿cuál era el argumento de las empresas contra los patent trolls? Que encarecían el proceso y encarecían los productos que finalmente iban llegando al mercado. Lo cual se ha demostrado que en buena medida no es cierto, y segundo es, pues por eso le dieron la patente al titular, ¿no? Por eso tiene ese derecho humano de beneficiarse de lo que inventó, y entonces al final, sin esta parte, pues sería, ahí sí ya no podríamos hablar ya de propiedad intelectual porque se perdería la base que es el premio al innovador para darle una exclusividad por un tiempo determinado a cambio de ese conocimiento que desarrolló. Entonces, ¿está claro el modelo de demandar? ¿Sí? Ok. ¿Cuál es el modelo de compartir? El modelo de compartir es el que yo llamo el de las estampitas del álbum. ¿Qué quiere decir el modelo de las estampitas del álbum? Normalmente es un modelo que tiene que ver ya con la integración de varias tecnologías en un mismo producto. ¿Sí? Si ustedes revisan las páginas web y son suficientemente curiosos para meterse a ver todas las leyendas que tienen de patentes y de propiedad intelectual, se darían cuenta de que literalmente un dispositivo electrónico como esta cámara, como sus teléfonos celulares, las computadoras, etc., involucran, sin exagerar, decenas de miles de patentes, de muchos tipos, porque tiene que ver con la pantalla, con los sensores, con las antenas, con los protocolos, con una serie de cosas que desarrollan diferentes personas y que son necesarias para integrarlas en un solo producto. Entonces, ¿cómo se administra esto para que alguien pueda fabricar un teléfono y no reciba las demandas de todo el mundo por tener 10,000 patentes involucradas? Porque se imaginan, si tengo 10,000 patentes por las que tengo que pagar derechos y cada quien me quiere cobrar 1%, pues evidentemente no será viable ningún negocio alrededor de esto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues se hacen patent pools, ¿no? Aquí tengo dos ejemplos de dos pools. Uno de ellos es este que tiene que ver con un pool de instituciones académicas que lo que hicieron fue poner diferentes patentes que tienen que ver con ensayos clínicos, ¿no? con tecnologías de diagnóstico de enfermedades, y las pusieron en un pool de manera que cualquiera que quiera utilizar cualquiera de las patentes que están aquí solamente le pague a este pool, y entonces adentro del pool se repartan los beneficios de esas tecnologías. Obviamente dentro del pool, por eso digo que es el juego de las estampitas del álbum, ¿quién se lleva más dinero? Pues el que tenga las mejores estampitas. Entre más patentes tengo, entre más estampitas del álbum colecciono, pues entonces mayores posibilidades tengo de que se me pague más aquí. Y como también en la vida, si tengo la estampita de Cristiano Ronaldo o la del Chicharito, pues van a valer diferente porque son necesarias, digamos, en este caso para diferentes cosas y tienen un menor o mayor impacto dependiendo de qué tan fundamentales son. Entonces eso
se hace, ese reparto de beneficios se hace entre las instituciones que participan en el pool, y obviamente las patentes se van poniendo en el pool, de manera que quien quiere una licencia de cualquiera de estas solamente va al pool y paga una sola regalía en lugar de tener que ir con todo el mundo, ¿no? Y insisto, este es un ejemplo de un pool que tiene que ver con instituciones académicas, y este pues tiene que ver más con la parte digital. De hecho, inclusive en el caso de Blu-ray existen dos pools, cada uno pues con empresas diferentes y patentes diferentes. Aquí alcanzan a ver algunas de las empresas, por ejemplo, que participan en Premiere BD, y el otro pool es OneBlue. De nuevo, si quieren, si los buscan, pues van a encontrar ahí, y pueden inclusive consultar hasta cuáles son las patentes que están involucradas en cada pool. Solo que aquí en este caso viene, sobre todo en la industria electrónica, viene a colación otro término que es muy importante que ustedes conozcan, que es el término Front Licenses. ¿Qué quiere decir Front Licenses? Front viene del inglés, obviamente, que quiere decir Fair, Reasonable and Non-Discriminatory Conditions. ¿Ok? Quiere decir condiciones justas, razonables y no discriminatorias. ¿Por qué se requiere que las licencias de un patent pool de este tipo se otorguen en estas condiciones? Bueno, primero, porque como en las estampitas, a lo mejor a mi cuate pues le cambio la de Cristiano y no le cobro, porque es mi cuate, ¿no? Y a otro pues le cambio la de Cristiano por 50 estampitas, y a otro se las vendo, y a otro como me cae gordo. Entonces, evidentemente, eso, en términos de una empresa y de un mercado, le puede otorgar poder sustancial de mercado a alguien, a que tenga las patentes más importantes. ¿Por qué? Porque además, en este caso, Blu-ray es un estándar. Entonces, para el cumplimiento del estándar, puede haber patentes que se conoce como Essential Patents, que quiere decir que son patentes que sí o sí necesito utilizar para cumplir con el estándar. Entonces, si ustedes me cayeran mal a mí y yo no les quiero dar una licencia de una patente esencial, no van a poder vender Blu-rays. ¿Está claro? Porque pues me caen gordos y entonces pues no les doy la licencia. Y entonces, ¿qué va a pasar con el precio de los Blu-rays? ¿Quién lo va a controlar? Pues yo, porque soy el dueño de las patentes esenciales. ¿Sí está claro? Entonces, en el mundo moderno, al desarrollar un estándar, existe la obligación de quien participa en el desarrollo del estándar de declarar patentes esenciales. ¿Por qué? Porque al decidir qué tecnología vamos a utilizar, todos tenemos que saber si alguien tiene patentado algún aspecto de esa tecnología. Y por lo tanto, si entonces es o no conveniente en el contexto del estándar utilizar ese conocimiento o esa característica técnica. ¿Está claro? Entonces, la necesidad viene primero de que se tiene que desarrollar un estándar. Segundo, de que se tiene que compartir el conocimiento ahí. Y tercero, de que existe un grupo de instituciones y empresas que son dueñas de diferentes partes de ese conocimiento y que hay que poner en un solo lugar, en condiciones justas, razonables y no discriminatorias. Es decir, la licencia no se me puede otorgar en función de quién soy, se me debe otorgar en las mismas condiciones que todos los demás participantes, porque si no, podría estar sujeto a investigaciones de las comisiones de competencia de los diferentes países en donde las patentes tengan efecto. Claro, dentro del tema de las estampitas del álbum, ¿qué es importante? Pues en donde tengo presentada mi patente, ¿no? Porque si no tiene efectos en ciertos países, pues va a valer menos esa estampita que si la tengo presentada en muchos países del mundo. ¿Está claro? Entonces aquí, de nuevo, por eso creo que la analogía con las estampitas es clara, porque es entre menos patentes tengo, menos poder tengo en un modelo como este. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, ¿tienen dudas, preguntas o comentarios? Pues de una vez, ¿no? Adelante. Lo digo lo más brevemente posible, porque tiene que ver con esto, pero no tan directamente, a ver si se acuerda después. Lo que producen las universidades públicas
lo que producen las universidades públicas, y estoy hablando de los Estados Unidos, por ley, estoy hablando de hace un montón de años, y si ha cambiado la ley, pues ya nos ilustra, lo que producen tiene que ser de dominio público. Entonces hay un caso muy especial para nosotros, yo soy de ingeniería eléctrica, de un software muy conocido, muy popular, que tiene desarrollos finales de diferentes compañías, y como usted dijo, sí, efectivamente, lo que ofrecen son variantes sobre cómo manejar ese software, pero también hay una parte central, el software en sí, cada una de esas empresas lo modifica. Entonces empieza a parecer un poco difícil, primero, conciliar la propiedad pública con la propiedad privada, eso es una, ¿no? Y la otra es, pues, cómo interpretar esa modificación del software, que en realidad están compitiendo en base a eso, a un software modificado, uno más rápido, uno más confiable, etcétera, ¿no? Aparte de la parte de vista, etcétera, ¿no? Eso es algo diferente. Pero la idea, eso yo lo leí hace años, la idea central era que la propiedad producida en universidad pública es de dominio público. Y de hecho, en la actualidad yo podría bajar ese software, sin problemas. La complicación viene cuando se comercializa, y está altamente comercializado. Sí, a lo mejor necesitamos distinguir claramente qué quiere decir dominio público para efectos de la propiedad intelectual. En Estados Unidos hace muchos años sí se cambió una ley que existía, pero que no decía que los desarrollos hechos con dinero público eran de dominio público. Lo que decía era que los desarrollos hechos con dinero público eran del gobierno, eran del Estado. Es decir, no había un uso libre de ese conocimiento, sino que, y por eso digo que es diferente el dominio público que en este caso el dominio del Estado, aunque son conceptos que pueden mezclarse, porque es importante hacer esta distinción. Es decir, una cosa es que lo que yo desarrolle con dinero público le pertenezca al Estado, con lo cual el Estado tiene control de ese conocimiento y entonces puede decidir qué hace respecto de este modelo, que quizás no sería de comercialización, sino que sería de difusión del conocimiento, vamos a decirlo así, pero finalmente la propiedad intelectual la tiene el Estado bajo su control, le pertenece al Estado porque se desarrolló con dinero público. No, a ver, pero un segundo. En este caso, el dominio público, hasta donde yo lo entendí, era en una literatura de este tipo especializada, dominio público, específicamente Universidad de California produjo tal cosa, y eso por ley tenía que ponerse al alcance de todos. Sí, el dominio público de poner al alcance de todos, insisto, habría que ver específicamente qué ley aplicaba, pero no es la ley general. De hecho, el marco legal en Estados Unidos al día de hoy lo que dice es que como el gobierno, porque además de hecho los desarrollos del dinero público, inclusive si uno busca patentes más antiguas antes de este cambio legal, que es la Bayh-Dole, de hecho es la Bayh-Dole Act, como se llama este marco jurídico que tienen ahora en Estados Unidos. Si uno busca patentes antiguas, las patentes quedaban a nombre de la federación, o sea, quedaban a nombre del gobierno federal. Pero entonces, de lo que se dieron cuenta es de que el gobierno federal ni tenía la capacidad, ni la infraestructura, ni los elementos para poder explotar ese conocimiento. Y entonces la ley lo que hizo fue que le trasladó a las universidades esa responsabilidad de explotar y de comercializar ese conocimiento, y solamente se quedó a través de la Bayh-Dole Act el gobierno con una licencia obligatoria en caso de que el gobierno tuviera que utilizar ese conocimiento. Entonces, si el gobierno tiene que usar ese conocimiento que se desarrolló con dinero público para lo que sea, no va a pagar nada, lo puede utilizar libremente. Y de esa forma las universidades tienen la obligación, dos obligaciones adquirieron las universidades. Uno, la de obtener la propiedad intelectual, y segundo, la de explotarla. ¿Ok? Si no la pueden explotar, claro, pueden abandonarla, tienen la capacidad de decidir qué van a hacer con ella, pero tienen esas dos obligaciones fundamentales, la de obtener la propiedad intelectual
y después la facultad de comercializarla. Si quieren ceder esa propiedad intelectual a un tercero, propiedad intelectual que obtuvieron con dinero público, entonces sí tienen que pedirle autorización al gobierno federal. Y esa autorización incluye que ese tercero acepte que si el gobierno necesita utilizar esa propiedad intelectual, le tienen que dar una licencia gratuita y que el gobierno la puede usar, ¿no? Entonces ese es el marco jurídico actual, ¿ok? Entonces, bajo esta premisa de nuevo, hay que distinguir en términos de dominio público. ¿Por qué? Porque como política pública, ningún gobierno en el mundo deja abierto al dominio público esto. ¿Por qué? Porque el dominio público es internacional. Entonces no tiene ningún sentido que yo le meta dinero a la investigación y desarrollo y a desarrollar conocimiento para que después yo lo publique y esa explotación se realice en otros países por gobiernos que no son el mío. Entonces, evidentemente, si yo no protejo el conocimiento, no se lo estoy, o sea, caer en el dominio público quiere decir que cualquiera, literalmente cualquiera, lo puede utilizar. Y entonces, al yo abrir al dominio público cualquier cosa, por ejemplo, al publicar un conocimiento sin protegerlo, se lo estoy regalando realmente al mundo, no se lo estoy regalando a mi población o a mis ciudadanos solamente, sino que se lo estoy regalando a todo el mundo literalmente. Y entonces no tiene sentido que todo el mundo, en el sentido literal, se beneficie de un conocimiento que se desarrolló con dinero público, en este caso de los mexicanos o en aquel caso de los estadounidenses. Por eso es que el proceso más fundamental implica primero proteger y después decidir si se puede sacar provecho de ese conocimiento a partir de cualquiera de estos modelos o del que se nos ocurra, ¿no? ¿Sí está claro? Sí. Ok. Bueno, quizá faltaría que precisamente con esta indicación de que el conocimiento es libre, pues nada más aclarar que el sistema de patentes es una enmienda para recuperar esa parte de la libertad del conocimiento después de la meritocracia, de haber protegido y explotado por haber sido el primero en esta novedad. Una vez que se acaba esa meritocracia de los 20 años o 10 años, si es el modelo de utilidad, ahora sí ya es dominio de todos porque es un derecho. Entonces el sistema de patentes es más que nada una enmienda y así deberíamos de entenderlo. Sí, bueno, en el fondo el sistema de patentes es una forma de... Bueno, nada más hay dos cosas que a lo mejor vale la pena también comentar. Normalmente los derechos de propiedad intelectual no se pueden hacer valer en contra de instituciones académicas. De ahí que también muchas veces las instituciones académicas y los investigadores no son molestados por utilizar derechos de propiedad intelectual porque hay una excepción de uso experimental o para fines de enseñanza e investigación. Y entonces normalmente es sumamente extraño que una universidad se vea demandada por infringir un derecho de propiedad intelectual, porque es una excepción específica al uso que se le da al conocimiento. Entonces, la base es, como tú estás recibiendo un derecho de propiedad intelectual a cambio de ese conocimiento, que es un monopolio temporal, entonces tú estás obligado a dos cosas. Primero, a divulgarlo, porque por eso las patentes se publican, aunque estén a nivel de solicitud, se tienen que publicar. Y segundo es, además, ese monopolio va a ser temporal, pero tú tienes que dejar que los demás también utilicen ese conocimiento para generar nuevo conocimiento. Porque de otro modo, si tú te vas quedando con todo el conocimiento y no se divulga, entonces te vuelves un monopolista de conocimiento, por así decirlo. Entonces tiene también esa doble función. Entonces, bajo esta premisa, lo que pasa es que los derechos de propiedad intelectual están hechos para proteger al innovador de la competencia desleal. En realidad, ¿por qué competencia desleal? Porque es más fácil copiar algo que inventarlo. Entonces, al que inventa algo, normalmente le lleva más tiempo, dinero y esfuerzo hacerlo, que a quien lo ve y lo trata de reproducir. Entonces, si estos dos llegaran al mismo tiempo al mercado o con muy poca diferencia, al que desarrolló ese conocimiento inicialmente, le va a costar mucho más trabajo recuperar la inversión o nunca lo va a lograr. Y eso es una competencia desleal del innovador contra el resto que le van a intentar copiar. Esa es la base, de hecho, de los derechos de propiedad intelectual y de por qué se le otorgan esos derechos a quien desarrolla un nuevo conocimiento. Entonces, bueno, entonces hasta aquí vamos a decirle la revisión de la parte de
de lo más fundamental de por qué la propiedad intelectual es importante para la comercialización, de cuáles son los mecanismos y de qué se está utilizando al día de hoy para hacerlo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las tendencias, vamos a decir macrotendencias, como lo decía el título de la plática, que han venido presionando en mayor manera o en mayor medida a los derechos de propiedad intelectual? Bueno, una de ellas tiene que ver con la impresión 3D. ¿Por qué? Pues porque finalmente alrededor de la impresión 3D, sobre todo, hacer valer los derechos de propiedad intelectual resulta muy complicado. ¿Por qué? Pues porque una impresora 3D al día de hoy, o sea, ya en la práctica y en la realidad, pues puedo comprar una especie de impresora 3D manual en Lumen, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha visto estas plumas que venden ahora, que lo que traen pues es básicamente un polímero de impresión 3D con el que pues, los chavitos pueden empezar a moldear lo que quieran, pues, poniéndole a la pluma más polímero y después ya dejando lo que cure en el proceso y pues tienen ya figuras, ¿no? Entonces, si vamos desde ese tipo de moldeo muy básico hasta impresoras ya un poco más sofisticadas que están ya al alcance de más gente, o a impresoras ya más de tipo industrial o de investigación como las que seguramente tenemos aquí en el Cinvestar, pues estamos hablando de que este nivel de sofisticación va haciendo que sea muy complicado que yo encuentre a alguien que está utilizando, por ejemplo, un diseño mío, ¿no? ¿Por qué? Pues que los diseños son protegibles, los diseños 3D son protegibles, y además las aplicaciones se van diversificando de tal forma pues que hay aplicaciones en dispositivos médicos, en la industria de la construcción, en la moda, inclusive en biotecnología, ¿no? La impresión 3D de córnea es algo que cada vez va más cerca de ser una realidad, sobre la base de tecnologías que tienen que ver además con convergencia de especialidades, ¿no? Es decir, para poder diseñar una impresora 3D y al final obtener un órgano, efectivamente, vamos a decir una córnea, pues se requiere gente que sepa de biotecnología, gente que sepa de biología, gente que sepa de dispositivos, de programación, de diseño por computadora, de muchísimas cosas que normalmente no voy a encontrar hoy en una especialidad. Y entonces esta convergencia de especialidades tiene retos que ahorita voy a comentar, y la impresión 3D en sí misma tiene retos que tienen que ver con cómo hago valer ahora la propiedad intelectual a partir de un entorno en donde esto se vuelve mucho más complicado de hacer, ¿no? Viene después otra tendencia muy importante que ha venido modificando y presionando a los sistemas de propiedad intelectual, que tiene que ver no solo con la inversión abierta, sino con la convergencia por el Internet of Things, ¿no? Entre más conectadas están los objetos a Internet y más información generan, pues de quién es esa información y de quién son los desarrollos que se van haciendo a partir de eso que se va conectando, pues se vuelve más complicado de determinar, ¿no? Y finalmente, pues tenemos aquí un ejemplo, ¿no? En donde ya vamos además conectando lo demás. Entonces tengo una cosa que está conectada a Internet y tengo dispositivos médicos en mi celular, ¿no? Y entonces en los aspectos inclusive regulatorios de, ok, un dispositivo médico al día de hoy se somete a ciertas pruebas clínicas y ciertas cosas para poder llegar al mercado y decir que se trata de un dispositivo médico. Pero si yo tengo un marcapasos, si tengo un electrocardiógrafo en mi celular, eso no preciso, se puede utilizar o no para hacer diagnóstico, y todo esto pues tiene que ver no solamente con propiedad intelectual, sino con aspectos regulatorios y legales que son más complejos de administrar al día de hoy, pero también tiene que ver con propiedad intelectual en el sentido de la información médica de quién es, ¿no? Si esa información después se utiliza para desarrollar herramientas de diagnóstico, de quién son esas herramientas, y una serie de dilemas que al día de hoy pues está padrísimo lo que se puede hacer hoy con la tecnología, pero finalmente cómo administramos esto en términos de su explotación, además por los incentivos económicos y el impacto económico que pueden tener este tipo de tecnologías y de conocimiento, pues vamos para allá, ¿no? Aquí les estoy poniendo un ejemplo de medicina personalizada, pero hay muchísimos ejemplos en todas las industrias, desde podríamos hablar de huachicoleo y de todo lo que se puede instalar en términos de seguridad de una instalación petrolera. Estamos hablando
de monitoreo de turbinas en tiempo real en aviones, estamos hablando de generación de energía eléctrica eólica, es decir, la cantidad de aplicaciones que pueden tener estas tecnologías al día de hoy es tan grande que virtualmente se puede utilizar para lo que sea, ¿no? Y entonces eso hace que la complejidad de la multidisciplina y también la complejidad de su administración en términos de protección pues vaya en incremento, ¿no? Entonces, aquí sí es desde mi punto de vista, ¿en dónde está el centro de la administración del conocimiento en esta era en la que estamos entrando? En lo que yo he llamado el continuo de las tecnologías de la información. ¿Qué quiere decir esto del continuo de las tecnologías de la información? Bueno, en términos generales, a través del Internet de las cosas lo que hacemos es conectar las cosas a Internet y generar una gran cantidad de datos, ¿sí? ¿Y a dónde se van? Pues a sistemas de almacenamiento de datos que hoy conocemos como Big Data, ¿no? Entonces, las cosas generan datos, ¿sí? Desde lo que llamamos wearables también en cuanto a equipo y textiles ya, ¿no? Hay ya hoy desarrollados telas, por ejemplo, que pueden tener circuitos de computadora en donde puedo tener información en tiempo real de un corredor que va corriendo el maratón, o puedo tener información de entrenamiento de posiciones de un equipo de fútbol o de básquetbol o de voleibol. Puedo tener muchísimas cosas alrededor de lo que me pongo, ¿no? Evidentemente hay temas de sensores, de Internet industrial como lo que hablábamos. Es decir, hay una serie de cosas que utilizo para generar datos y conectarlos a una nube, y esos los voy a estar recolectando a su vez en grandes bases de datos que van a administrar literalmente miles de millones de datos que puedo utilizar, y en donde los retos están pues en el curado, en el análisis, en la búsqueda, en el almacenamiento y en una serie de cosas que tengo que hacer con esos datos para convertirlos en información que realmente tenga utilidad o que sea valiosa, ¿no? Y finalmente, estas dos cosas que se van generando aquí las voy a conectar con inteligencia artificial. Y esa inteligencia artificial, que tiene que ver con redes neuronales y servicios de aprendizaje, toma de decisiones digamos que se van a ir realizando por sistemas y que van a hacer que estas cosas se muevan de cierta forma. Y entonces esas decisiones qué tan inventivas son, ¿no? Y esos son los retos a los que nos estamos enfrentando. Es decir, ¿puede una máquina realmente crear algo nuevo o no puede crear algo nuevo? Hay unas aplicaciones de inteligencia artificial que son verdaderamente impresionantes, pero sobre todo aquí, en términos de lo que yo llamo el continuo de las tecnologías de información, lo que va a pasar es que esta inteligencia artificial va a hacer que las cosas tomen decisiones. ¿Por qué? Porque si estoy viendo que está saliéndose de control, por ejemplo, una planta industrial o un ducto, ¿qué puedo hacer? Cerrar la válvula, ¿cierto? Y entonces esa decisión se va a hacer a través de ¿qué? Del Internet de las cosas. Y lo que pasó cuando cerré la válvula, ¿en dónde se va a registrar? En nuevos datos. Y esos nuevos datos, ¿qué van a hacer? Que mi sistema aprenda y que la siguiente vez tome una decisión quizás mejor o diferente. Y entonces esto se vuelve un continuo en donde las personas intervienen poco. O en unos casos nada. Y entonces eso pues, nos genera más preguntas que respuestas, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque al final de la historia, decíamos, los derechos de propiedad intelectual son un derecho humano. Entonces, si esto se genera por una máquina, esa máquina tiene derechos. Y entonces, de esas preguntas tan fundamentales hacia atrás, pues es de lo que estamos discutiendo el día de hoy, ¿no? O sea, esto es lo que realmente sí está dándole una perspectiva diferente a los temas de propiedad intelectual. Entonces, ¿qué desarrollo aquí? Pues cosas, ¿no? Servicios, sistemas, datos. ¿Pueden las máquinas crear o no? No son las preguntas que nos estamos haciendo. Y finalmente, el problema es que alrededor de esto de continuo, pues hay muchos intereses de mucha gente, ¿no? Obviamente están los intereses de los fabricantes de las cosas que se conectan, ¿cierto? Que van a decir, esto yo lo quiero patentar.
también están instituciones de I+D y desarrolladores, pues que van alrededor de todas estas, ¿no? O sea, muchos de ustedes seguramente tienen intereses de investigación alrededor de estos temas. Y bueno, pues alrededor también hay inversionistas, estamos las personas, ¿no? O sea, mis datos de mi corazón, de mi glucosa, de mi condición médica, se vale que las utilice una empresa para desarrollar cosas o para desarrollar datos o para desarrollar diagnósticos o para venderme servicios. Pues la protección de datos personales se vuelve un tema muy relevante alrededor de este continuo, ¿no? Yo que voy a utilizar los datos, ¿los puedo usar libremente? ¿Estoy violando los derechos de alguna persona al utilizarlos, al agregarlos? ¿Cómo los debo agregar? Hay un conjunto de reglas que se están desarrollando porque alrededor de todo esto evidentemente persiste el tema ético, ¿no? O sea, ¿qué tan ético es el uso que voy a hacer de todo esto en el contexto de que ya está disponible? Ustedes lo han oído en Facebook, ¿no? No sé si escucharon la última que fue el 10 Years Challenge, ¿no han oído de él? De Facebook, que te dicen que subas una foto tuya hace 10 años y otra actual, ¿no? Entonces un poco decían, bueno, estoy alimentando un sistema de reconocimiento facial o realmente es algo inocuo, ¿no? Entonces, alrededor de esto hay muchos temas éticos que no están desarrollados, pero que solamente sabemos que como todo en la vida, pues se puede usar para el bien o para el mal, ¿no? Y entonces eso pues es algo que preocupa a la gente que está desarrollando política pública, a la gente que está desarrollando los mismos conocimientos, está haciendo los desarrollos científicos, etc. Y bueno, en el tema de la inteligencia artificial, de nuevo, ¿no? ¿Quién es dueño de los resultados de un sistema que está tomando decisiones inteligentes o es un sistema experto que está basado en este tipo de tecnologías, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido no es que esto esté resuelto, ¿no? Hay cosas que podemos analizar al respecto de qué tanto nuestro marco jurídico nos permitirá o no tomar decisiones, ¿no? Yo les podría decir, nuestro marco jurídico actual no va a permitir que una máquina sea dueña de nada, ¿no? Pero entonces, ¿quién es el dueño de qué, ¿no? Entonces, definitivamente vamos a necesitar cambios jurídicos para atender estas realidades, pero al día de hoy, pues hay cosas que se pueden administrar interpretando. En este sentido, Héctor, ¿hay ahorita iniciativas de algún tipo de gobierno o varios gobiernos o agencias, están creando agencias o instancias regulatorias? O sea, porque pues esto ya va muy rápido, pero si no hay quien se pronuncie para... Mira, lo que pasa es que yo te diría, sí y no, perdón por la ambigüedad de mi respuesta, ¿no? Pero lo que pasa es que los sistemas jurídicos del mundo son diferentes. Entonces, en sistemas de lo que se conoce como common law, que son sistemas que están basados en las decisiones de los jueces, ¿no? En español son sistemas jurídicos de tipo consuetudinario. ¿Qué quiere decir esto? Que se van construyendo a partir de la interpretación que los jueces dan de la ley. Entonces, evidentemente, lo que pasa en estos países como Estados Unidos, como Reino Unido, como en general los países del Commonwealth, que son los que tienen sistemas de este tipo, lo que hace la gente es demandar. Y entonces, al demandar, pues obligan al juez a que analice la ley, y entonces el juez interpreta la ley de una forma, y a partir de ese momento, la forma en que interpretó el juez la ley es la forma en que se considera que se debe de actuar y se convierte en ley para todos los demás. Entonces, este tipo de sistema avanza más rápido. ¿Por qué? Pues porque los casos llegan al juez, el juez los tiene que resolver a favor o en contra de alguien, y entonces genera un criterio. Y ese criterio se vuelve ley. Y entonces, lo que sí empieza a existir al día de hoy, ya son casos que la gente ha empezado a llevar a los tribunales y a los jueces, pero que evidentemente no atienden todavía pues todo lo que estamos aquí señalando y viendo, ¿no? O sea, son muy puntuales, son reactivos, pero además son respecto de cosas muy específicas que son lo que la gente va a demandar, ¿no? O sea, no hay una solución realmente más holística, si queremos verlo así. Ahora, en países de civil law, ¿no? Que son como los nuestros, ¿no? Que son una tradición de códigos, ¿no? En donde todo tiene que pasar por el Congreso, pues si los diputados apenas si pueden con lo que tenemos que resolver, pues ahorita ponernos a pensar en esto, o sea, nosotros como país estamos a años luz. Pero en términos generales, en sistemas de este tipo,
no hay muchas modificaciones todavía a la ley, precisamente porque hay mucha discusión alrededor de qué se debe hacer con este tipo de cosas y de si realmente es necesario. De hecho, ahora es muy probable que en marzo esté en un coloquio en Milán, no en Milán, no en Turín, perdón, en donde justamente vamos a discutir este tipo de cosas sobre ¿es necesario o no es necesario tener un cambio en la ley? ¿O se deben de generar reglas especiales para este tipo de tecnologías? O sea, es algo que todavía está muy verde, muy incipiente, ¿no? Sí. ¿Hasta qué punto esto ha venido avanzando en el sentido de la jurisprudencia que sirva como un marco normativo? Porque, digamos, uno puede pensar que los sistemas automáticos que ya tienen un buen rato, ¿no? Y la concatenación de procesos en los sistemas automáticos también. Entonces, eso es la prehistoria, ¿no? Pero, digamos, una lavadora de ropa tiene que hacer todo un ciclo de diferentes actividades y entonces tiene sensores para saber en qué paso fallas y cuando ya se vació el agua, todo eso. Entonces, no se ha venido construyendo una jurisprudencia que pueda ayudar a formar criterios sobre la marcha con la misma soberanía que no hubiera En México, no. En México todavía estamos discutiendo si es patentable o no esta parte. Ajá. Y en realidad el problema es que muy pocas cosas llegan a una instancia suficientemente lejana en términos del proceso judicial, digamos, como para que estos criterios se hayan generado. O sea, en México prácticamente criterios inclusive sobre la patentabilidad per se de muchas de estas cosas no tenemos. Los únicos criterios son los de los despachos que nos dedicamos a esto contra el INPI, en donde el INPI dice que nada del software es patentable y nosotros decimos que sí, y entonces a veces ganamos y a veces perdemos, pero el chiste es que patentes de esto existen en México. Si fuera por el INPI no existiría ninguna, pues eso también es clarísimo, porque el criterio del INPI claramente es que nada de esto de software es patentable. El criterio pues, de las empresas que invierten este dinero pues, es que si quieren tener algún tipo de protección y entonces pues nosotros cuando el INPI no nos puede decir por qué no es patentable, que es lo que marca la ley como no patentable, pues nos tiene que otorgar la patente, ¿no? Pero estamos en eso, ¿por qué? Porque no hay realmente decisiones que hayan ido a una instancia judicial suficientemente lejana como para que un juez diga esto sí es patentable o esto no es patentable. Lejana y competente. De hecho, nos estamos acercando, y esto esto no va a llegar porque precisamente la ley sí provee ciertos guías en sí misma, como para decir qué es patentable y qué no, en términos de una discusión de tipo técnico. En donde hay más controversia, de hecho, no es en este tema, sino tiene que ver más en temas de biotecnología, por ejemplo, con plantas, ¿no? En biotecnología de plantas hay mucho más discusión sobre un criterio, y yo creo que ahí sí nos estamos acercando más a un tema de jurisprudencia en donde ya un juez diga si las plantas se pueden o no patentar y bajo qué características. Pero aquí, al tratarse de cosas, lo discutible es si estoy protegiendo un programa de cómputo o no, realmente, ¿no? Ahora, ¿en dónde está la parte, hablando de criterio, si queremos ver un criterio un poquito más genérico para el tema de la patentabilidad de estas cosas? En realidad, como tenemos que empezar a ver a las computadoras, es como se ve en otras áreas del conocimiento a los átomos o a los compuestos o a las máquinas simples inclusive, ¿no? Es decir, si yo analizara una maquinaria y la analizara en el contexto de decir, híjole, es que cualquier máquina es una combinación de poleas, engranes, palancas y un conjunto de máquinas simples que se conocen desde hace pues, decenas de siglos por lo menos, nada sería patentable, ¿me explico? Porque entonces podríamos reducir cualquier máquina a ese conjunto de máquinas simples que no serían patentables. Lo mismo pasaría con un compuesto químico. Ningún compuesto químico podría ser patentable si yo digo que es un conjunto de átomos, porque todos los átomos son conocidos, ya ahorita hasta los teóricos, ¿no? O sea, ya tenemos hasta los que existieron por un nanosegundo, pues no importa, pero ya todos conocemos todos, entonces
En ese sentido, nada podría ser patentable porque todo sería una combinación de átomos. Aquí lo importante es que estábamos llegando, o existe todavía en la dinámica de muchas de las oficinas de patentes del mundo, la dinámica de pensar que porque yo utilizo computadoras para resolver un problema, esa solución es obvia por el hecho de que uso una computadora. Y la manera en que se están obteniendo estas patentes es el decir, ok, lo que pasa es que la forma de resolver un problema, inclusive a través de computadoras, puede no ser la misma. Y puede ser que alguien tenga una mejor forma de resolver un problema a partir de computadoras que otro que también lo resolvió a partir de computadoras. Y eso es lo que las hace diferentes y por lo tanto no puedo pensar que el uso de la computadora per se hace algo obvio, sino que tengo que demostrar realmente que a través de computadoras lo puedo hacer mejor o no lo había podido lograr. Porque, insisto, hay muchos problemas que al día de hoy se siguen tratando de resolver aún con la existencia de computadoras y que no se ha logrado. Entonces, si uno se centra en el problema resuelto, tenemos un criterio mucho más claro respecto de si puede resultar al final patentable o no. ¿Sí? Entonces, hasta ahí vamos y eso es lo más, digamos, que hemos logrado en este tema. Pero si ya hablamos de todo esto que yo les estoy hablando aquí, de quién es el dueño y de si la inteligencia artificial podemos obtener o no patentes alrededor de ella y qué vamos a hacer con el tema de los datos y quién va a ser el dueño de todo esto, estamos, yo diría, en los 10. Ni siquiera lo estamos discutiendo. A ver, digamos, con los átomos no son patentables, ahí está siempre. Pero ciertos montajes de átomos, de ciertos átomos dispuestos de cierta manera, eso configura una molécula. Y las moléculas sí son patentables, los fármacos se han venido patentando desde hace muchísimo tiempo. Y siempre y cuando, diría yo, efectivamente yo demuestre que estoy resolviendo un problema y que tiene una actividad. Que tiene una actividad y que tiene un uso industrial. Pero ¿desde cuánto tiempo lleva ese proceso? Ya lleva muchísimo tiempo operando y no sirve de nada para normar el criterio de lo que ahora se está viendo. Sí, bueno, en eso estamos, por eso decía yo, nada más que lo único que hay es lo que decimos los que practicamos, digamos, en esta materia con respecto a los argumentos que plantea el INPI, ¿no? Entonces ahí, y las oficinas de patentes, entonces ahí hemos ido avanzando. De hecho, aquí inclusive en Estados Unidos mismo hay una gran discusión hoy entre los profesionales de patentes, porque Estados Unidos entró en un ciclo en donde todo el software era patentable. Y después de repente hubo decisiones de jueces y dijeron, no, pues ya nada es patentable de software. Y entonces han entrado en ciclos en donde han tenido que normar un poquito y están llegando a una especie de estado estable el día de hoy, que más o menos está alrededor de lo que yo ahorita les comenté, porque si revisamos lo que ha pasado en la oficina europea, en la oficina japonesa y en las principales oficinas de patentes del mundo, más o menos están llegando a esta conclusión que ahorita les comparto, pero aún así, navegar por la patentabilidad de este tipo de cosas sigue siendo un reto importante en todo el mundo en términos generales. Muy bien. Bueno, pues entonces, ahora, específicamente en términos de Big Data y de tecnologías alrededor de Big Data y de inteligencia artificial como blockchain y smart contracts. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues tenemos, por un lado, que están las actividades que se realizan en términos de Big Data, ¿no? Lo que se debe hacer con los datos, y después cuáles son los retos, ¿no? Un poquito lo que yo les decía, el reto hoy, por ejemplo en Big Data, este es uno de lo que no les hablé, es que además somos una multitud de usuarios. ¿Estamos de acuerdo? O sea, porque al monitor cardíaco que yo les decía hace un rato, ¿no? de mi información en mi corazón o de mi salud, se va a sumar con la información de la salud de todos ustedes. Y entonces al rato resulta que somos una multitud la que está aportando datos. Y entonces si vamos a tener algún tipo de derecho, pues ya no queda claro de quién es ese derecho, ¿no? Entonces, ¿cómo organizarlo? Ya está complicado, ¿no? ¿Qué pasa con las decisiones que toman las máquinas? Si una máquina mata a alguien, ¿no? Que eso ya, de hecho hay casos documentados ya, bueno, de Uber, pero inclusive en términos industriales hay un tema, me parece que en un desarrollo de la Universidad de Stanford o por ahí hubo
un accidente en donde ya la máquina toma una decisión y pues puede dañar a una persona o la puede matar. Entonces, ¿quién es responsable de esa acción que tomó la máquina a partir de esa información, ¿no? Lo que ya hablamos de quién es el resultado, de quién son los datos, cómo se van a licenciar, ¿no? Si yo tengo una base de datos, una gran base de datos de información clínica de millones de personas, ¿cómo voy a otorgar licencias? ¿Se vale o no se vale? ¿Y quién van a beneficiar esas licencias, ¿no? Y además tenemos este tema de los contratos administrados y ejecutados por máquinas. Este es otro tema que tiene que ver con smart contracts. ¿Alguien sabe qué es un smart contract? ¿No? ¿Nadie? Ok. Un smart contract es una, vamos a decir, variante específica de blockchain. ¿Alguien sabe qué es blockchain? ¿No? ¿Más o menos? Bueno, ok. Vamos a decir, blockchain es un gran registro de transacciones, vamos a decirlo así, en donde la característica principal de ese registro de transacciones es que esas transacciones se registran al mismo tiempo en múltiples dispositivos, digamos, de computadora. Entonces es muy difícil que una vez que quedó algo registrado en ese gran registro, se modifique, ¿sí? Entonces, un smart contract es algo que está inserto en un sistema que trabaja con blockchain, pero que lo que hace es hacer cambios automatizados. Es decir, nosotros en la vida real, cuando firmamos un contrato, ese contrato en realidad es una serie de condiciones. Y entonces alguien dijo, bueno, esta es una condición lógica. Si yo te entrego un producto, tú me tienes que pagar, ¿cierto? Entonces, a cambio de la entrega del producto hay un pago. Y eso modifica el registro, ¿cierto? Porque yo me quedé sin producto, pero gané dinero, y tú te quedaste sin dinero, pero ganaste un producto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso hay un registro de por medio. Entonces un smart contract es un contrato que se ejecuta a través de un programa de cómputo. Es decir, en el contexto de lo que estamos hablando, ¿alguien ha escuchado hablar de las tiendas estas de Amazon automáticas en donde no hay cajeros? ¿Sí? Entonces yo llego a la tienda de Amazon, tomo un producto, lo echo en mi carrito y cuando salgo por la puerta ya me cobró. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Amazon tiene la información de mi tarjeta de crédito y entonces hay sensores que determinan qué productos me estoy llevando y entonces ya no necesito pagar. En el momento que paso por la puerta, automáticamente se me hace el cargo. ¿Sí está claro? Entonces, esto es una especie de smart contract. ¿Sí? Claro. De lo que estamos hablando aquí son de cosas más complejas porque, por ejemplo, un smart contract diría, oye, fíjate que yo te di a ti una licencia de una tecnología a cambio del pago de regalías por ventas. Entonces, el smart contract lo que haría sería decir, como tú vendiste en Amazon porque ya cruzó alguien la puerta, una proporción del producto que salió de esa puerta le corresponde al titular de la patente y por lo tanto, automáticamente ese dinero se le va a transferir en esta base de registros de blockchain, se le va a transferir al titular de la patente. Entonces, yo puedo ir ligando tantos contratos y su ejecución va a ser automática porque se va a hacer a través de un programa de cómputo. El programa de cómputo lo único que hace es determinar el producto licenciado, ¿salió o no salió de la tienda? Si sí salió, entonces págale. ¿Sí me explico? ¿Cuánto? Pues lo que corresponde al pago de esa regalía. Entonces, estamos hablando de que al mismo tiempo estos smart contracts no solamente van a ser algo con lo que se va a tener que lidiar alrededor de la propiedad intelectual, sino que también se van a utilizar. Es decir, el otro aspecto que viene alrededor de estos derechos es cómo se utilizan estas nuevas tecnologías para administrar ahora la propiedad intelectual. Porque si yo tengo crowdsourcing, entonces seguramente necesitaré inteligencia artificial y tecnologías de Big Data para poder administrar la propiedad intelectual de esos que están aportando ideas, por ejemplo, en una plataforma en donde haya una lluvia de ideas para desarrollar soluciones a determinados problemas, ¿no? Y obviamente siempre vamos a tener la disyuntiva entre una posición propietaria y una posición de compartir ese conocimiento, ¿no? Si nada más termino esta parte y voy con esa pregunta. Entonces, obviamente, ¿de qué puedo ser dueño? De datos, de cosas que actúan en la base, de sistemas de inteligencia y de sus resultados, y de servicios basados en Big Data. ¿De qué
voy a tener que administrar una fuente abierta, pues cuando son datos obtenidos de múltiples usuarios o de múltiples fuentes, ¿no? De las cosas que actúan con base en esos datos y de los sistemas de inteligencia artificial. Porque si yo no comparto los datos, nadie puede desarrollar nada, ¿cierto? Entonces tiene que haber un balance entre ese compartir y entre los métodos de comercialización que yo les planteaba al principio. Unos serán propietarios, otros no, pero estos van a coexistir y muy seguramente van a tener que coexistir utilizando estas mismas tecnologías para poder hacerlos viables. Ahora sí, perdón. Esto es solamente casi un poquito al margen. Blockchain es inherentemente está ligado a smart contracts. Me da la impresión de que no necesariamente. Lo que pasa es que es un poquito más complejo. O sea, necesitaríamos tener casi una sesión, y además quizás no sea yo el experto, sino estamos a invitar un experto en blockchain y smart contracts. Pero de inicio sí se están ligando los smart contracts a blockchain, pero más que a blockchain se están ligando a una moneda encriptada o una cryptocurrency. Porque el smart contract, para poder operar automáticamente, requiere poder tener una moneda, digamos, en la que se haga este intercambio, como es el caso del Bitcoin. Entonces, en realidad, y lo que pasa es que el concepto de blockchain también hay discusión al respecto de si puede haber blockchains, vamos a decir, cerradas y privadas, y se pueden seguir llamando blockchain o no, en función de que sean menos las computadoras que están alrededor. Entonces, hasta ahorita esto de blockchain, hasta donde yo me quedé, es una manera de, vía Bitcoin, por ejemplo, de transferir recursos sin pasar por los bancos. Entonces, en este caso, pues lo que sugiere que es este smart contract está, digamos, al margen de la ley. Bueno, hoy sí, precisamente porque no hay legislación, efectivamente, pero además porque el blockchain asegura que nadie más va a interferir en esas conexiones. Exacto. Y hay otro tema, lo que pasa es que no te digo que está la discusión de blockchain, es que blockchain se está utilizando también para temas no financieros. Por ejemplo, vamos a hablar de una aplicación que se está tratando de desarrollar en materia de propiedad intelectual, que es el registro de quién es el propietario de un derecho de propiedad intelectual, que al día de hoy resulta complicado de trazar a nivel internacional, porque, por ejemplo, puede ser que en varios países del mundo el dueño de la patente sea diferente porque hubo negociaciones y transacciones, ¿sí me explico? Entonces, el tener claro quién es el dueño de una patente en cada una de las jurisdicciones en donde fue presentada, hoy es un reto. Que a través de blockchain, aunque no hay transacciones que tienen que ver con Bitcoin, porque lo que queda registrado en este caso, por eso digo que blockchain es un registro de información en donde lo valioso del registro es que esa información está validada por más de un, vamos a decir, de un equipo alrededor de la cadena, en donde para que haya un cambio en esa cadena lo tiene que validar por lo menos el 51% de los equipos que están conectados a esa red. Y entonces eso es lo que la convierte, digamos, en una red segura y lo que elimina al intermediario, porque entonces todos esos cambios tienen que estar validados constantemente por todos los usuarios, y entonces ya no necesito al banco que esté diciendo, ah, sí, este cheque sí tiene fondos o no tiene fondos. ¿Sí me explico? Esa es la parte que presiona a los bancos en la parte financiera. Pero hay otras aplicaciones que no tienen que ver con cuestiones financieras, pero en donde sí tienen que ver la importancia de los registros. Por eso se pretende utilizar, por ejemplo, para reconocer la inventoría o la autoría en desarrollo de código abierto, por ejemplo, en donde hay literalmente miles de autores que están desarrollando código alrededor de una plataforma, y entonces pues ya llega un momento en el que yo ya no puedo administrar cuántos son los programadores que tengo en esa plataforma, y entonces voy a tener que empezar a utilizar este tipo de cosas si quiero hacer el tracking de estas cosas, ¿no? Bueno, entonces con esto creo que les doy una idea más o menos que era el objetivo de esta sesión, ¿no? de cómo se están moviendo las cosas. Quizás lo único que les dejaría como referencia, no para entrar en detalles, sino para ver un poquito cuáles son las áreas más activas en términos de transferencia de tecnología y de lo que está pasando a partir de la propiedad intelectual, ¿no?
en donde, bueno, pues para cada uno de estos, por ejemplo, en términos farmacéuticos, pues esto es lo que está, digamos, desarrollándose en términos de tecnología. En la parte de semiconductores, pues todas estas aplicaciones, en la parte química y así sucesivamente. Insisto, no, esta se va a quedar en la presentación que por supuesto se puede compartir para que ahí la revisen. Aquí lo que quiero hacerles ver también es que, por ejemplo, en términos de quiénes son quienes están licenciando más, ustedes aquí van a reconocer muchas empresas que no reconocen. Es decir, porque quienes están detrás muchas veces son agregadores de tecnologías, algunos de estos son patent trolls, otros son inversionistas que están haciendo inversiones en tecnologías transversales. Por ahí algunas pues, son identificables, pero en términos generales ustedes van a ver que son empresas poco conocidas a nivel de productos de consumo, ¿no? Que ese es quizás lo que yo les diría, ¿no? Y lo mismo pasa en las sesiones de derechos, aunque aquí sí hay algunas empresas que se están deshaciendo de las tecnologías que ya no les interesan tanto, ¿no? Que son quienes están cediendo sus tecnologías, pues aquí van a ver algunas que están, estas sí, mucho más conocidas y más cercanas al mercado, ¿no? Cerraría la presentación con cuáles son nuestros retos, ¿no? En términos de nuestros retos, tenemos muchos retos de política pública. Antes de quizás pensar en este otro nivel de cosas que estamos viviendo, pues necesitamos enfocar nuestros esfuerzos primero a tener incentivos fiscales para la innovación abierta, ¿no? Es decir, que encontremos la forma de incentivar sobre todo a micro, pequeñas y medianas empresas para que puedan desarrollar conocimiento conjunto, que optimicen los recursos que puedan ellos dedicar a investigación y desarrollo y que por lo tanto para ciertos sectores pues tengan mejores resultados, ¿no? Necesitamos incentivos económicos para la vinculación academia-industria. Creo que en este momento de cambio lo que hay es incertidumbre en esta parte, realmente no tenemos muy claro. Yo no creo que necesariamente es mala la visión que se tiene al día de hoy en CONACYT para este tema de la vinculación. Yo más bien creo que lo que hay es incertidumbre porque no se sabe cuál es. Pero si el enfoque es hacia que la investigación tenga un impacto social y vamos a resolver problemas sociales a través de la investigación y desarrollo, eso necesariamente nos tiene que llevar a fortalecer esta parte, porque de lo que nos vamos a dar cuenta muy rápido es de que para que algo llegue a la gente y al mercado y a la sociedad, pues se requiere alguien que lo lleve, y eso no lo va a hacer ni el gobierno ni la academia, ¿cierto? Y entonces, si necesitamos que haya un nuevo medicamento para una condición que tenemos en México, pues ese medicamento no lo va a fabricar el gobierno ni tampoco la academia. Entonces necesitamos a alguien que lo haga y que lo fabrique y que haga que esto esté en la farmacia y en los hospitales públicos y en todos lados. Y entonces para que eso ocurra, necesitamos necesariamente esto. ¿Qué más necesitamos? Más gente dedicada a la propiedad intelectual y a la transferencia de tecnología. Por lo que yo les decía, la propiedad intelectual es un mecanismo para que nosotros retengamos el valor del conocimiento que desarrollamos con la inversión pública. Y al día de hoy se lo estamos regalando al mundo. Se lo estamos regalando a los europeos, a los gringos, a los japoneses, a los chinos, a todo el mundo. ¿Por qué? Porque no patentamos. Y no solamente no patentamos en México, no patentamos en esos países que es en donde están realmente explotando el conocimiento que estamos desarrollando nosotros aquí, ¿no? Nada más, ¿no? Aquí es un dato que siempre pongo, ¿no? No llegamos ni siquiera, si nosotros pusiéramos como objetivo alcanzar una patente por cada empresa, no hablo de instituciones. Si hablo de instituciones en RENICIT todavía serían más. Pero si yo dijera nada más las empresas, o sea, que hubiera una patente por cada empresa registrada en RENICIT, deberíamos de tener 7,000 patentes por año. El año pasado tuvimos 1,300. ¿Sí? Y eso no son de la mayoría no son de las empresas. ¿Sí me explico? Entonces, hay un tema de cultura que necesitamos resolver ahí y que la política pública tiene que ayudarnos, ¿no? Y también un enfoque en innovación regional, que insisto, creo que en esta parte es en donde el cambio de gobierno, pues dependiendo de cómo implementen lo que tienen en la cabeza, pues podría ayudarnos a que esta parte ocurra.
aunque en realidad en la parte financiera lo que está ocurriendo pues no es precisamente la regionalización, ¿no? Estamos viendo un efecto contrario. En el tema de la cultura académica, ¿qué necesitamos? Fortalecer a quienes deberían estar ayudando a la academia a hacer estas funciones. Desde mi perspectiva existe la visión errónea, o ha existido la visión errónea, tanto del lado del INPI como de algunas instituciones, de pensar que el investigador no tiene que hacer. Y la realidad es que los investigadores lo que tienen que hacer es seguir investigando, no empezar a dedicarse a temas como la propiedad intelectual y la transferencia de tecnología, que debería de realizarse por profesionales que se dediquen a eso todo el tiempo. Que en México tenemos demasiados focos. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues hacer eso y fortalecer estas oficinas, ¿no? Incentivos para fomentar investigación en áreas tecnológicas de interés o relevantes para la industria mexicana local, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo que ocurre es que no necesariamente nuestras líneas de investigación están atendiendo problemas de las empresas que quizás además desde la perspectiva científica representen mucho menos reto, ¿no? Entonces nosotros tenemos científicos de muy alto nivel, reconocidos a nivel internacional o sea, sin duda de clase mundial, pero que precisamente por eso pues están atendiendo dinámicas y problemáticas que no necesariamente tienen el nivel de las necesidades que tienen nuestras empresas. Entonces, ¿cómo le hacemos para incentivar a que la investigación se mueva un poco hacia resolver estos problemas que quizás no representan tanto reto desde la perspectiva científica y tecnológica? Pues es un reto, ¿no? Pero necesitamos buscar esos incentivos. Documentamos muy poco y gestionamos a nivel institucional muy poco los proyectos tecnológicos y de investigación. Hay un nivel de documentación importante para todo lo que va a incentivos de CONACYT. Pero si hablamos de proyectos de este tipo, pues necesitamos trabajar muchísimo más en todas las instituciones para poder lograr este tema, que a su vez de aquí nos permite empezar a gestionar el conocimiento y la propiedad intelectual a otros niveles, como los que platicábamos hace un rato, ¿no? de poder obtener la propiedad intelectual y ver si se puede tener algún retorno de la inversión que se está haciendo en investigación en este tema, ¿no? Más educación en propiedad intelectual, políticas de propiedad intelectual, de transferencia de tecnología y de conflicto de intereses claras y transparentes para todas las comunidades académicas. No importa cuál sea la institución en la que yo me pare a hablar, sigue siendo un tema que no está resuelto en prácticamente ninguna. Entonces esto es muy importante, y más en el contexto de lo que está pasando también hoy en términos de los ingresos del personal de instituciones públicas, pues porque esto, si de por sí no era claro, pues va a quedar peor, ¿no? En instituciones que ya tenían algún tipo de reglas. Y bueno, finalmente este es otro tema. Yo les puedo decir que yo tengo muchos clientes que han intentado vincularse con instituciones en México, que han preferido ir a una institución en Estados Unidos o en Europa porque es más barato, por más ilógico que parezca. Entonces tenemos que pensar que sí tenemos competencia en las instituciones mexicanas y que por eso quizás las empresas no están viniendo a nuestras instituciones en México, y esto también requiere incentivos, parte de estos incentivos fiscales de lo que hablábamos, para que volteen a ver las empresas mexicanas acá, ¿no? Y del lado de las empresas también necesitamos trabajar en el respeto a los derechos de propiedad intelectual. Necesitamos que utilicen la tecnología que nos están regalando, ¿no? Yo decía hace un rato, no tiene sentido que invirtamos lo que invirtamos en investigación y que luego lo pongamos en el dominio público para que europeos, japoneses, gringos o quien sea lo exploten libremente. Pero tampoco tiene sentido que lo que ya nos regalaron a nosotros no lo usemos, ¿no? Entonces, si ya nos lo regalaron porque no lo patentaron en México, simplemente veamos esta otra cifra, ¿no? En Estados Unidos se puede llegar a presentar 500,000 de patentes por año o hasta 700,000 solicitudes de patente por año. En México, sin los mexicanos, o sea, contando a todo el mundo, mexicanos y extranjeros, se presentan 17,000. Eso quiere decir que hay cientos de miles de patentes que no se presentaron en México y que por lo tanto están en el dominio público y que son de uso libre y que no tendríamos que pagar regalías por ellas. Entonces, pues hay que aprender a usarlas, ¿no?
es un reto de la cultura empresarial. Insisto, en la academia no hay ese problema, porque en la academia no se pueden hacer valer los derechos de propiedad intelectual, entonces el académico puede hacer lo que quiera, literalmente, pero las empresas no están en ese mismo canal, ¿no? Hay que fomentar la cultura de la innovación, ¿no? Tratar de movernos hacia cosas, sacar a las empresas de la zona de confort y sobre todo hacerles ver que invertir en tecnología es una inversión de largo plazo, ¿no? Típicamente no va a resultar en algo inmediato y normalmente los empresarios en México están acostumbrados a tener resultados muy rápido. Y finalmente, de nuevo, pues también necesitan aprender a administrar la propiedad intelectual que ellos mismos tienen, porque si yo hablaba de que tenemos problemas de documentación de proyectos en instituciones académicas en México, en las empresas, pues está peor, o sea, si es que hay proyectos, ¿no? Entonces, si es que hay proyectos puestos en papel al menos, ¿no? Entonces, todo estos son los retos que me parece que hay en la cultura empresarial. Y bueno, pues sí, con eso cerraría la presentación. Espero que haya cumplido las expectativas que tenían, por lo menos con el título. Y si no, pues bueno, ahí me pueden reclamar, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Si tienen más preguntas, sí, por favor, Miguel. Buenas tardes. En este sentido de la propuesta que la propiedad intelectual sería un mecanismo para proteger el conocimiento hecho con dinero público, ¿cuál es el procedimiento jurídico o cómo se hace esa propiedad intelectual, cómo se protege, perdón, antes de publicar en una revista de investigación científica? ¿Cómo se logra o cómo se empatan esas cuestiones jurídicas? Bueno, yo creo que no es un tema jurídico, es un tema administrativo. Te puedo decir cómo lo hacen en Estados Unidos y te lo puedo decir con una anécdota. Les decía yo que yo tengo un cliente mexicano, bueno, varios, pero uno de ellos, digamos, trabaja con una investigadora en una universidad en Canadá y entonces le licenciaron una tecnología que desarrolló esta investigadora a la universidad y ven a la investigadora cada año en un congreso. Entonces, un día le escribe la investigadora a uno de los investigadores de esta empresa que es mi cliente y le dice, oye, fíjate que te voy a ver allá, pero estoy muy contenta porque me aceptaron este trabajo y lo voy a presentar. Y le mando una copia al cliente. Lo iba a presentar, desde ya lo había sometido, lo iba a presentar. El congreso es la próxima semana, ¿ok? Entonces el cliente lo ve y dice, oye, esta tecnología tiene potencial no solo de protección, sino comercial y me interesa. ¿La tienes patentada? No. Estoy hablando de que la va a publicar la próxima semana. ¿Qué hace mi cliente? Me habla y me dice, ¿qué hago? Digo, pues háblale a la oficina de transferencia de tecnología de la universidad que nos licenció y dile, bueno, pues le hablamos a la oficina, le dijimos, oye, tu investigadora va a publicar algo que tiene interés comercial y le interesa. ¿Qué hizo el cliente? Porque le interesa tener la protección comercial. Yo pago la patente si quieres, pero necesitamos presentarla ya. Esa patente se tramitó de manera provisional en Estados Unidos, redactada de un día para otro. ¿Por qué? Porque la oficina tenía, 1, el recurso y 2, la intención y el personal capacitado para hacerlo. ¿Se presentó antes de que se publicara? Sí, se presentó antes de que se publicara. ¿Se está obteniendo una solicitud de patente con una fecha válida? Sí. ¿La investigadora tuvo que cancelar su presentación? No. ¿Por qué? Porque están organizados. No es un tema jurídico. Nunca ha sido un tema jurídico que un investigador no pueda presentar lo que sea que tenga que presentar o publicar lo que sea que tenga que publicar porque no está la patente. Lo que no estamos en México en prácticamente ninguna institución es organizados de manera suficiente y con suficiente personal competente en materia de propiedad intelectual para hacer las cosas rápido y bien. Una última pregunta. Y en este sentido, cuando obtienes el registro de propiedad intelectual y digamos describes un mecanismo o una tecnología y la mencionas en el artículo científico, generalmente estas empresas que se dedican
el CBR, todas esas, cedes tus derechos como autor, o en este caso, ¿cómo se maneja esa parte cuando ya está registrado? ¿O hay conflictos después? No, lo que pasa es que ahí hay que entender, y es un poco más de la cultura de entender, que los derechos de propiedad intelectual que existen protegen diferentes aspectos. Lo que un investigador, o más que un investigador, lo que un autor, porque ni siquiera es necesariamente quien hizo el trabajo técnico, ¿sí me explico? Lo que el autor cede son los derechos de edición de ese contenido, ¿sí me explico? Entonces, lo que yo le estoy cediendo es la forma en que está plasmado el conocimiento en esa obra, que es una obra literaria. Pero yo no estoy cediendo los derechos con respecto al contenido, vamos a decir, técnico de ese artículo. No sé si me explico. Vamos a poner un ejemplo, perdón, soy ingeniero químico, entonces me voy a remitir a un ejemplo de esa área, ¿no? Entonces, una cosa que utilizamos mucho los ingenieros químicos para hacer inclusive diseño de equipo son ecuaciones de estado. Y entonces, ecuaciones de estado se han publicado muchísimas y tienen el nombre del autor porque se les reconoce precisamente debido a que fueron los primeros que lo plasmaron en un artículo que se publicó. Y los derechos de ese artículo que se publicó, pues le pertenecen a la editorial que publicó esa revista. Sin embargo, yo puedo tomar cualquier ecuación de estado e insertarla en un simulador de condiciones de presión, volumen y temperatura y utilizar esas condiciones para diseñar un equipo sin infringir el derecho al autor, porque yo estoy utilizando ese conocimiento técnico que no está protegido por el derecho de autor y que en este caso además ni es patentable ni está patentado por tratarse de un principio teórico científico. Ajá. Entonces, pero estoy tratando de ilustrar el por qué no hay una violación del derecho de autor por quien utiliza la ecuación de estado, a pesar de que los derechos de autor fueron cedidos a esta otra persona. Claro, si hablamos del programa de cómputo que resuelve esa ecuación de estado en el contexto del simulador, entonces ya estamos hablando de un derecho de autor diferente, ¿sí está claro? Y ese derecho de autor a quien le pertenece al programador. Pero de nuevo estoy protegiendo el programa que resuelve la ecuación de estado, no estoy protegiendo la ecuación de estado per se. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Gracias. Bueno, nada más como dato, el blockchain sí tiene ese potencial para proteger el aspecto contractual, sobre todo en la parte de la propiedad misma. Bueno, hay expertos en el área de lo que es facturación electrónica en México, ahí podríamos invitar quizá a alguien, porque ellos precisamente hablan que el hecho de tener bloques de datos inalterables en nuestra firma electrónica hace al blockchain un instrumento ideal para hacer esas transacciones jurídicas o independientemente ya de la manera, porque en nuestra factura electrónica va expresada aquí la transacción, ¿no? Entonces, pues más adelante podríamos tener algún experto del SAT mismo para que profundice en este aspecto y pues algunos otros invitados. Y bueno, yo creo que Héctor le diste al clavo en la parte de lo que es un problema de gestión o de administración. Un ejemplo de los esfuerzos para evitar que primero publiquemos algún conocimiento potencial que tiene esa visión en los mercados, pues es el nuevo reglamento que tiene el POLI en el aspecto de posgrado. Ahí finalmente se les incentiva a los estudiantes a que primero protejan y les va a ser válido ese producto, esa solicitud de patente para que se puedan titular o que puedan obtener el grado de maestría o un doctorado. Entonces, instituciones de ese tipo a lo mejor van a ir permeando poco a poco el resto de las instituciones en el sector público para que precisamente es una inversión también en la cultura de la innovación a largo plazo, ¿no? O si se suman esfuerzos podemos ganar tiempo. Sí, yo creo que ahí mi comentario sería, yo siempre he dicho, siempre son buenos los esfuerzos para tratar de crear la cultura, pero hay que tener mucho cuidado con los incentivos porque después, precisamente por lo mismo, es que generan muchas veces controversia e inclusive oposición en el sector académico. ¿Por qué? Porque una solicitud de patente no necesariamente es garantía de calidad de un trabajo académico, ¿no? Y entonces ahí es en donde empezamos con ciertas tensiones.
Y lo segundo es, normalmente, en cualquier lugar del mundo, lo que tenemos que entender es que la obligación del, vamos a decir, de la persona que hace la investigación es la de generar ese nuevo conocimiento y seguirlo generando. Pero la decisión de si se presenta o no una patente tiene que ser de la institución, porque la institución es la propietaria de los derechos. Y entonces, la institución sería la que tiene que decidir si presenta o no la solicitud de patente y por qué y bajo qué criterios. Entonces, cuando nosotros empezamos a generar este tipo de incentivos y no está claro esto, entonces después, cuando la institución dice, la tuya no la voy a presentar porque ya hice una evaluación comercial o del tipo que sea, y con el presupuesto que tengo no me alcanza para proteger todo lo que tienen todos mis investigadores, y entonces decidí patentar estas, porque son las que creo que voy a poder comercializar, que tienen potencial, etcétera, de acuerdo con el personal capacitado y competente que tengo en mi oficina dedicada a esto, entonces tenemos más problemas todavía con la comunidad académica de que realmente el fomento a este tema. Entonces, yo creo que cuando tenemos un incentivo para el patentamiento, tiene que quedar muy claro que precisamente la obligada a presentar o no la patente es la institución, porque es un conocimiento de la institución. Y por eso normalmente, si uno revisa las políticas universitarias o de centros de investigación en todo el mundo, hay una obligación del personal académico de informarle a la institución que tiene algo que pudiera resultar protegible, y entonces la institución, a partir del cumplimiento de esa obligación, toma acciones o no toma acciones según sus políticas, procedimientos, etcétera, etcétera. Y entonces ahí es en donde hay que tener cuidado, porque si no tienes primero estos procedimientos, entonces el incentivo que viene después es, ok, te puedo dar el incentivo si pasaste mis filtros y mis procedimientos. Entonces ahí es un incentivo que tiene mérito, porque además tiene un cierto proceso de calidad, vamos a decirlo así, porque si alguien determinó que puede tener potencial para hacerse, está bien. Ahora, ojo, otro segundo tema es, normalmente las universidades en Estados Unidos, por lo menos, y en la mayoría de los países, la patente local la presentan antes de analizar. ¿Por qué? Porque está la urgencia académica de publicar. Pero, y por eso presentan tanto. O sea, si ustedes analizan de estas patentes que yo les decía, más o menos, al año, las puras universidades en Estados Unidos pueden presentar alrededor de 15 a 20 mil patentes por año. ¿Por qué? Porque presentan todo. ¿Y por qué presentan todo? Porque no saben cuál es la buena. Después de que presentaron, entonces sí, inician un proceso de evaluación para ver cuáles son las que tienen potencial, y ya en el extranjero y para fines de un proceso de comercialización utilizan solamente las más, o sea, las que tienen mayor potencial. El resto de ellas a veces las dejan nada más para el país, o a veces las abandonan si es que ya no encontraron, inclusive a veces que no eran patentables, pero muchas veces presentan aunque no sepan si es patentable o no, precisamente por la urgencia de presentar y porque hay una urgencia académica. Si después resulta que no se tenía la calidad, simplemente abandonan, pero no hacen un proceso de discriminación de calidad al presentar. Esa es otra cosa que muchas veces no se entiende en México, y tú dirías, bueno, ¿por qué abandonan tantas si más o menos la estadística es que comercializan entre el 4 y el 6% de todo lo que presentan, que es bajísimo? El motivo es que no saben cuál es la buena, precisamente. Entonces, inician protegiendo todo y en el camino es cuando van discriminando. ¿Tienen dinero? ¿No? ¿Tienen dinero para invertir? Pues lo que pasa es que normalmente localmente no es tan caro. O sea, si hablamos de una patente del INPI en el contexto de cualquier trabajo de investigación en México, en una institución, por ejemplo, como el CIMBESTAD, estás hablando prácticamente, vamos a decir, si cierras números con IVA, de 6,000 pesos por proyecto. 6,000 pesos en el contexto de cualquier proyecto de investigación en México no es nada. Lo que pasa es que nunca lo tienes presupuestado. O sea, eso es un tema diferente. No es que no haya el dinero para hacerlo, sino que normalmente, de nuevo, volvemos al tema de organización. Y si hablamos de que tienes una oficina interna competente, entonces eso ya no te cuesta más, no sé si me explico. O sea, entonces es un costo que tú ya pagas. Si nada más vas a pagar los derechos, es
extraordinariamente barato, diría yo. Claro, si ya me estás hablando de que voy a ir al PCT, al extranjero, etcétera, etcétera, pues ya estoy hablando de que sí ahí sí ya necesito invertir más presupuesto y entonces ya le tengo que poner mucho más atención a ese tema, ¿no? Y por eso es que ese tipo de incentivos de decir, bueno, pues te titulas y te la tomo para si va de la mano con otros candados académicos está muy bien. Si es el solo hecho de haberla presentado, pues puede generar mucho conflicto en la comunidad académica. ¿Alguna otra pregunta? No. Sí, del ejemplo de la persona que se iba a presentar en un congreso y que no pudo. Bueno, por ejemplo, nosotros también tenemos una oficina de patentes y estudiantes que pues, ven la posibilidad de patentar nos restringen a que no escribamos o que no editemos algún, o inclusive la tesis, ¿no? Y no es nada más someter patentes, sino hasta llegar a un proceso o hasta patentar eso, como que no es posible entonces hacerlo público. Es como que hay algo de contradicción, o no sé si el sistema de patente en México sea diferente a Estados Unidos, o nada más con el someter ya con eso se protege. Esa es la parte que como que no tenemos muy claro. Sí, bueno, la claridad es, como yo lo decía, que en realidad el sistema jurídico en esa parte no es para nada distinto al de Estados Unidos, y de nuevo, es un tema de organización que yo diría, yo no podría decirles en México una institución que esté suficientemente organizada para tener estos niveles de eficiencia que yo aquí les planteo. Pero no es un tema, regresando a mi respuesta de la pregunta que me hacían allá, no es un tema jurídico. O sea, legalmente es posible patentar y publicar. Administrativamente y organizacionalmente, en México no estamos organizados en prácticamente ninguna institución para que esto ocurra de manera eficiente, por muchos motivos. Yo creo que casi podríamos hacer un diagnóstico diferente y los motivos serían diferentes de institución en institución, pero al final termina siendo un tema de organización. ¿Por qué? Pues porque uno, no tengo un área dedicada, o no tengo presupuesto, o el área que tengo dedicada no se da abasto con el tamaño de la comunidad académica porque no es consistente. ¿Sí me explicó? O sea, instituciones del tamaño del CIMBESTAB, de la UNAM, del Politécnico, etcétera, muchas veces tienen en sus oficinas a 1, 2, 3 personas. Para comunidades de decenas o de cientos de miles de investigadores es absolutamente imposible para cualquier oficina atender la demanda de la comunidad académica, y por eso entonces les tienen que decir, bueno, pues si quieres, pues espérate 2 años para que termine con la fila de trabajo que tengo, ¿no? O, les decía yo, cometen el error, bueno, no el error, es que no hay de otra, de decirle al investigador, o tú escríbele, y tú haz, y tú empuja, y entonces eso nos tiene aquí. Mientras nosotros como política pública, por eso estaba dentro de los retos que yo les planteaba, no haya una acción decidida para fortalecer estas capacidades en nuestros centros de investigación y universidades, los resultados que vamos a obtener no van a ser muy diferentes a lo que tenemos hoy, porque la capacidad va a estar permanentemente sobrepasada. Necesitamos más gente, preparar más gente con competencias en estos temas y además fortalecer las oficinas para que esa gente pues esté trabajando en las oficinas y los resultados sean mejores. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues como pudieron observar, de aquí salen algunas interrogantes interesantes que se pudieran plasmar en los trabajos que se realizan aquí en el programa. Y bueno, pues entonces me gustaría hacerle entrega al ingeniero Héctor Chagoya de un reconocimiento, agradecimiento de parte de este programa, pues por haber venido a impartir la conferencia relacionada con las macrotendencias tecnológicas y propiedad intelectual, retos y perspectivas, dictada en este día aquí en el CIMBESTAB Zacatenco. Muchas gracias. Gracias.